Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estos son los principales titulares de esta semana desde Israel. Un paso más hacia la paz en la región. Emiratos Árabes Unidos abrió su embajada en Tel Aviv. COVID-19, Israel comienza a aplicar la tercera dosis de la vacuna mientras nuevas restricciones aparecen de la noche a la mañana. Y finalmente, ¿quién era Jerubal? Descubren una inscripción antigua que podría validar el libro bíblico de los jueces. Todo esto en el programa de hoy. Lo prometieron y lo cumplieron. Finalmente ayer los Emiratos Árabes Unidos abrieron su embajada en Tel Aviv. Situado en el corazón del edificio de la Bolsa de Valores de Tel Aviv, los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron oficialmente en el primer estado del Golfo Árabe en abrir una embajada en Israel, esto como parte del acuerdo firmado en los Acuerdos de Abraham. Mientras tanto, ya se está trabajando en acuerdos entre las dos naciones en los campos de la economía, los viajes aéreos, la tecnología, la cultura y más. Los funcionarios israelíes, por su parte, también se mostraron radiantes de orgullo a medida que la paz se extiende por la región. Las naciones de Sudán, Bahrein y Marruecos, entre otras, están en conversaciones de manera similar con Israel. Avanzando, son días movidos para el nuevo presidente de Israel, Isaac Herzog, que entre todas sus nuevas responsabilidades se comunicó esta semana con el presidente turco Erdogan en una llamada telefónica histórica. Los mandatarios pasaron aproximadamente 40 minutos en la línea y finalmente acordaron que en beneficio de la seguridad y la estabilidad regional, Israel y Turquía deben volver a sus buenas relaciones anteriores. Los lazos entre los dos estados sufrieron un gran impacto en 2010, luego de dos importantes incidentes públicos. El primero, una vergonzosa disputa entre el entonces viceministro de Relaciones Exteriores, Dani Ayalon, y el embajador turco Ahmet Oguz Selikol, quien fue llamado más tarde y no reemplazado durante años. Luego, el segundo incidente también en 2010 fue el evento de la flotilla turca o el asesinato de 10 activistas turcos a bordo del Mavi Marmara, que intentó romper violentamente el bloqueo naval alrededor de Gaza. En cualquier caso, con un nuevo presidente israelí y un gobierno a cargo, esta última llamada telefónica podría ser el comienzo de una relación completamente nueva, con Erdogan y Herzog señalando temas relacionados con la pandemia, las relaciones comerciales, los palestinos y más. Es hora de hablar del coronavirus porque la variante Delta se está expandiendo en el país, provocando nuevas regulaciones para la sociedad israelí que hasta hace poco creía estar libre de esta pandemia. El profesor Salamán Zarca fue elegido oficialmente para ocupar el puesto de zar del coronavirus. Zarca, quien se desempeñó como director del Centro Médico de Tzfat durante los últimos 7 años, reemplazará ahora al profesor Nachman Ash, quien dejó el cargo el mes pasado para convertirse en director general del Ministerio de Salud. En cualquier caso, los desafíos de Zarca están aumentando. El primer ministro Naftali Bennett todavía está tratando de elevar el nivel de cooperación del público contra el coronavirus, argumentando que si la gente sube a bordo de sus indicaciones, el COVID podría ser derrotado en Israel en solo 5 semanas. En cuanto a lo que se solicita al público, Bennett describe 3 acciones fundamentales. 1. Quien no se haya vacunado deben hacerlo de inmediato. 2. Mantener el distanciamiento social y evitar eventos a gran escala. Y 3. Volver a usar mascarillas. Mientras tanto, el gabinete COVID de Israel publicó las regulaciones actualizadas y las reglas de viaje también están cambiando. Así que esto es lo que necesita saber para ingresar al país a partir de este viernes. Prepárese para realizar una prueba de COVID en ambos extremos de sus viajes. Vacunados o no, prepárese para aislarse durante 24 horas en Israel a su llegada o hasta que su COVID sea negativo, lo que sea primero. Adultos no vacunados sin anticuerpos y los niños menores de 12 años deben aislarse durante al menos 7 días según la nueva normativa. Y quizás lo más importante, trate de evitar viajar a cualquiera de los países rojos antes de venir a Israel para evitar un aislamiento prolongado. Y finalmente, busque actualizaciones con regularidad. Como todos sabemos, los detalles pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. En noticias relacionadas, el primer ministro Naftali Bennett anunció el domingo que Israel recibirá un nuevo envío de vacunas Pfizer antes de lo previsto. Bennett habló al comienzo de la reunión semanal del gabinete el domingo por la mañana y le pidió a todos los que aún no se han vacunado, principalmente a los jóvenes, que salgan a vacunarse.
Bennett dijo que el gabinete también está trabajando en la preparación de un plan para la apertura del año escolar el 1 de septiembre. Israel sigue lidiando con la propagación de la variante Delta, que ha provocado un aumento de nuevos casos en las últimas semanas, por lo que el ministro de Salud, Nitzan Horowitz, anunció que los pacientes inmunodeprimidos podrán recibir una tercera dosis de la vacuna Pfizer a partir de esta semana. Y ahora, en otra nota relacionada con el COVID-19, BriLife, la propia vacuna contra el coronavirus de Israel, regresa al escenario mundial. El Instituto Israelí de Investigación Biológica de la CFDI, al parecer ahora se asoció con la farmacéutica estadounidense NRX Pharmaceuticals para completar los ensayos clínicos y comercializar la alternativa de vacunas de fabricación local. El IIBR y NRX anunciaron la firma de un memorando de entendimiento el lunes que incluye medidas de fabricación, derechos de comercialización y desarrollo global de la vacuna en general. Dicho esto, el inyectable BriLife aún se encuentra en las primeras fases de sus ensayos clínicos. Y a diferencia de las versiones populares Pfizer, BioNTech y Moderna, BriLife es una vacuna autopropagable y de virus vivo. Ahora, un momento realmente admirable en la Knesset del lunes. Shirley Pinto, una miembro sorda de la Knesset del partido Yamina, realizó un discurso histórico y poderoso en el que relató el largo camino que queda por recorrer hacia la creación de una sociedad totalmente accesible. Por primera vez en la historia de Israel, la primera miembro sorda de la Knesset del país, Shirley Pinto, pronunció su discurso de apertura en pleno a través del lenguaje de señas en hebreo y su intérprete Liat Pecho. Pinto es la primera ministra sorda de la historia y ha sido incorporada al Parlamento gracias a la llamada Ley Noruega, que permite a los ministros del gobierno en funciones ceder sus escaños en la Knesset al próximo miembro del partido en sus listas. Pinto, sin embargo, no es de ninguna manera una supuesta contratación por simpatía. La joven de 32 años se ganó mucho su camino a lo largo de su larga carrera de activismo en nombre de los israelíes con discapacidades. Y ella dice que a pesar de su orgullo por Israel y su profundo amor por la nación y su gente, desafortunadamente todavía hay un largo camino por recorrer. Pinto luego continuó diciendo que desde la fundación del Estado de Israel no ha brindado respuestas adecuadas para las comunidades discapacitados y en cambio solo ha logrado empujarlos a los márgenes. Dicho esto, no estamos sin esperanza. Pinto pidió a sus compañeros de la Knesset que se unan a ella en la lucha lo antes posible, comenzando con la simple conciencia de que hay un problema que abordar y terminando con un replanteamiento total de cómo se hacen las cosas. Finalmente, agradeciendo al primer ministro Bennett, la ministra del Interior Ayelet Shaked y a varios otros por su continuo apoyo, Pinto se despidió, pero recibiendo su histórico mensaje con una rara muestra de apoyo. Pinto recibió una emotiva ovación de pie y el cálido abrazo de sus colegas. Bien, y en lo que es realmente el final de una era, después de 12 años, el ex primer ministro Benjamín Netanyahu y su familia abandonaron la residencia Balfour, la residencia oficial del primer ministro, el sábado por la noche. Según los informes, la medida ha estado en curso durante la semana pasada, ya que los medios israelíes informaron que numerosos automóviles pertenecientes al convoy de Netanyahu salieron de la residencia en los últimos días. La partida de Netanyahu tiene lugar casi un mes después de que fue reemplazado como primer ministro y mientras actualmente no existe una ley en Israel con respecto a un cronograma de cuándo el primer ministro saliente debe abandonar la residencia. Netanyahu y Bennett acordaron que la familia abandonaría el complejo antes del 10 de julio y que hasta ese momento no se celebrarían reuniones oficiales en la residencia. Ahora la familia Netanyahu se trasladó a su casa en Caesaria y en cuanto a la residencia Balfour, se someterá a nuevas mejoras de seguridad antes de que el primer ministro Naftali Bennett comience a usar la residencia, aunque al parecer principalmente para celebrar reuniones oficiales, ya que él y su familia planean permanecer en su hogar actual en Ra'anana. Y mientras Netanyahu estaba ocupado con la medida, parece que el ex ministro de Finanzas y miembro del partido Likud, Israel Katz, estaba ocupado con una movida propia en una entrevista durante el fin de semana en el canal 12 de Noticias de Israel, cuando Katz, una de las figuras más importantes del partido, criticó duramente al ex primer ministro. Katz dijo que Netanyahu regularmente se atribuye el mérito del trabajo de otras personas, diciendo que el éxito de la economía durante la pandemia del coronavirus fue únicamente suyo y no de Netanyahu. El ex ministro de Finanzas dijo que Netanyahu no participó en absoluto en la recuperación económica y esfuerzos, ya que estaba ocupado en otras cosas. Katz se ve a sí mismo como el sucesor de Netanyahu, y esta no es la primera vez que Katz critica al ex primer ministro. Recientemente hizo un comentario diciendo que si Netanyahu se hubiera hecho a un lado, habría podido formar un gobierno con el Likud todavía en el poder. Y para nuestra última historia del día, echemos un vistazo excepcionalmente raro a la historia antigua.
Un fragmento de una vasija de barro que pudo haber pertenecido al famoso Gedeón del libro bíblico de los jueces fue descubierta en Israel. Miren. Por primera vez en la historia, expertos en arqueología israelíes revelaron una inscripción que se refiere al libro bíblico de los jueces y se remonta a esa misma época. De hecho, el artefacto en cuestión puede haber pertenecido incluso al famoso juez Gideón, también conocido como Jerubal. Se descubrió un fragmento de una jarra de cerámica con el nombre de Jerubal inscripto en el sitio Kibrat Eraray, en el bosque Sha'ariyah del Keren Kayemet de Israel. El fragmento, que data de alrededor del año 1100 a.C. o hace más de 3100 años, se alinea perfectamente con la primera edad del hierro, así como con el tiempo de los jueces como se describe en la Biblia. Además, esta es la primera vez en la historia que el nombre de Jerubal se encuentra fuera de la Biblia en un contexto arqueológico. Por supuesto, cuando se trabaja con artefactos de esta época, casi todo es una suposición fundamentada, y el contexto geográfico en el que se descubrió el fragmento da crédito a la teoría de la coincidencia. Los profesores Garfinkel y Ganor explicaron que el nombre Jerubal era evidentemente de uso común en ese momento, y así, aunque el propietario pudo haber sido el mismo Gedeón mencionado en la Biblia, esta inscripción puede referirse fácilmente a otro Jerubal. El juez Gedeón se menciona por primera vez en la Biblia como luchador contra la idolatría y se le recuerda con mayor frecuencia por su triunfo contra los madianitas. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés, pueden ingresar a nuestra página web ayeltv.tv o ingresar a nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para mantenerse actualizado acerca de todo lo que sucede en Israel y Medio Oriente. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.